¿Pegaba este coso? Buenos días. Hoy empezamos una nueva serie y estoy como siempre bien animado a través del mensaje que hizo Javier, que dio Javier, bueno, el mensaje que dio Dios a través de Javier el domingo pasado me pareció espectacular, espectacular. Y lo bueno es como les decía, como obra del Espíritu Santo, porque van a ver que muchas de las cosas que dijo Javier van a estar acá y Javier no me llamó y me dijo, mire, pastor, haga esto, diga esto. No me dijo, nunca lo vas a hacer, Javier, de todas formas. Igual que yo jamás le digo a Javier, esto es lo que tienes que decir. Lo que decimos es, Señor, ¿qué tú quieres que nosotros escuchemos? Esa es la oración. Entonces, qué lindo saber eso. Muy bueno por las personas que nos están viendo también a través de los videos. Hay personas de la iglesia que no pueden venir, están enfermos. Dios los bendiga, espero que se encuentren mejor. Y hay personas con condiciones que no van a poder venir por un buen tiempo, pero Dios los bendiga, siguen siendo hermanos nuestros. Incluso pues los que se han ido para otras iglesias siguen siendo hermanos nuestros. Los amamos y seguimos orando por ustedes. Entonces, empezamos y yo les preguntaba el miércoles, ¿qué opinan de ese título? ¿Qué tan buenas son las nuevas? Y eso hubo una cantidad de comentarios, no me gusta, no entiendo qué tan buenas son las nuevas. No. Entonces me gustó, precisamente por eso me gustó, porque no es como demasiado claro el título, qué tan buenas son las nuevas. Y como no es tan claro el título, entonces creo que llamé la atención de todos ustedes y de las personas que nos están viendo por el internet, entonces me parece bueno. Porque para muchas personas la Navidad es algo que no tiene mucha significancia. Para muchas personas, incluso yo fui uno de ellos. Por muchos años, esta mañana que salí temprano a caminar y a orar, yo me acordaba que la Navidad para nosotros en la casa era, mis padres tenían joyerías, entonces la Navidad era a trabajar duro, a vender lo más que podamos, porque si nos iba bien en la Navidad, nos fue bien en todo el año, en realidad. Entonces, la Navidad, los días de Navidad, especialmente los últimos días cuando se acercaba el 24 de diciembre, nosotros trabajamos muy duro desde pequeñitos. Desde pequeñitos trabajamos muy duro para poder hacer muchas ventas y sentirnos contentos y irnos de vacaciones en enero. Pero ese no es el significado de la Navidad. Y de pronto nosotros ahorita ya estamos, o ya hemos comprado regalos, o ya hemos alistado, ya sabemos qué vamos a comprar. Algunos más curiosos se meten donde no se deben meter, entonces saben cuando les compraron regalos. ¿Y saben qué regalos? Y los que se están riendo saben por qué estoy diciendo eso. No deberían ser tan snoopies, como se dice. No deberían meter la nariz donde no la deberíamos meter. Pero así, o le preguntan a Alexa, ¿qué pidió mi papi? Y no, eso no está bien, eso no está bien. O se meten en Amazon para ver qué fue lo que uno pidió en la lista. Entonces, en realidad la pregunta de la Navidad y de lo que vamos a celebrar es esta. ¿Es eso bueno? ¿Es eso bueno? ¿Eso que vamos a celebrar es bueno? Miren, algunas, no aquí, yo sé que aquí no, pero algunas de las personas que nos pueden ver y que de pronto ustedes van a mandar los videos a personas, y espero que le manden los videos a personas que no creen en esto, que no creen en Jesús, que no creen en la Navidad, que no creen en eso. Saben que tienen una buena razón para no creer. Y tienen una muy buena razón para no creer, porque siendo personas inteligentes ustedes pueden encontrar muchísimas razones para no creer ni en Jesucristo ni en la Navidad, honestamente. Si nos ponemos a estudiar, lo que decía Javier la semana pasada, si estudiamos en la historia, si estudiamos, ok, pero si estudiamos por otro lado para negar todo lo que podemos negar, incluso hay un nombre para eso, no lo voy a decir, pero podemos encontrar todo que es una negación, que no existe la Navidad, que nunca existió Jesucristo, que Jesucristo no nació en Belén, o sea, todo lo podemos encontrar para negarlo, lo cual no es cierto. Podríamos investigar mucho más que eso. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos, en qué deberíamos nosotros concentrarnos específicamente en esta Navidad? Tengo que entender qué es eso para realmente convertirme en un seguidor de Jesucristo. No, ojo que estoy diciendo un seguidor de Jesucristo y no estoy diciendo un cristiano, un seguidor de Jesucristo. Imitar a Jesucristo. Yo no estoy diciendo ir a una iglesia y alzar la mano y decir soy cristiano, que eso no significa nada. O sea que con lo que muchas personas y a veces nosotros peleamos no es con saber si la Biblia es verdad. En realidad lo que peleamos es pensando que la Biblia creó el cristianismo, cuando no es cierto, no tiene nada que ver. Y vamos a ver exactamente por qué. La pregunta es esta, ¿es eso bueno?
incluso si es verdad. Es bueno. ¿El cristianismo realmente es bueno para la sociedad? Lo que estamos viendo ahora como cristianismo es bueno para la sociedad. Gracias por las caras que están poniendo allá atrás. El que predicó la semana pasada, no voy a decir quién fue. Para los que me siguen ya saben quién y para los de la iglesia. Pero es en serio, ¿el cristianismo es bueno? Con lo que estamos viendo, ¿el cristianismo es bueno? Ayer me estaban comentando precisamente que en una iglesia rompieron una pared y encontraron una cantidad de dinero enterrado ahí. ¿Es eso bueno? ¿Es eso por lo cual Jesucristo vino? ¿Es bueno para ti, para mí? ¿Es bueno para la humanidad? ¿Es bueno para tu familia? ¿Lo que estamos viendo hoy como cristianismo es bueno para todos? Porque en realidad, si nosotros vemos al cristianismo como una religión más, deberíamos apartarnos, y se los estoy diciendo en serio. Deberíamos apartarnos completamente de lo que llamamos cristianismo o cualquier otra religión, viéndolo como una religión. Y como una religión es lo que tú tienes que hacer y lo que no debes hacer. Eso es una religión. Javi explicó, pero les digo, pónganle cuidado cómo va esto. Javi dijo, si mando un texto a Roberto y Roberto ve que es bueno, se lo manda, alguien dijo, es que no me acuerdo, se lo mando a Silvia. Y Silvia sí se lo manda a todo el mundo, ¿no? Porque ese es el trabajo de Silvia, ese es el trabajo de Silvia. ¿Qué pasa? Que cuando uno escucha buenas noticias, esas noticias se esparcen y se esparcen rápido. Ahora, uno no pregunta inmediatamente cuando recibe el texto, cuando recibe la noticia, uno no pregunta, ¿será verdad o no? Uno manda inmediatamente la noticia. ¿Por qué? Esperando que sea verdad. Uno aspira, uno le pone esperanza a eso porque uno dice, espero que sea verdad. Miren esta noticia, no es cierto. Okay. Lo que voy a poner aquí no es cierto, no van a decir, yo sé que algunos hasta van a aplaudir y se van a levantar de las sillas y van a gritar, yeah, no es cierto. Okay. La azúcar procesada extiende la esperanza de vida. Última noticia de último momento. La azúcar procesada extiende la esperanza de vida. Vanessa, no es cierto, es que Van está mirando como, ¿cómo me va a perder eso? No es cierto, es una noticia que todos nosotros quisiéramos, como quisiera que fuera verdad. Imagínense, no habría diabéticos, no tocaba contar calorías, podríamos comer todos los postres que quisiéramos, todos los chocolates que traías por las mañanas antes del desayuno, y uno decía, yeah, ¿cómo esperamos? Cuando salen noticias como estas, nosotros decimos, como quisiera que fueran ciertas. ¿Ok? Por eso digo, aclaro, y especialmente porque de pronto ustedes terminan lo que están viendo por internet en este momento y el pastor dijo que la azúcar procesada extiende la esperanza de vida, comer azúcar. No. ¿Cómo quisiéramos que esa noticia fuera cierta? Les voy a dar otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia y todo el mundo prácticamente estaba sin trabajar, no podíamos ir a los trabajos y llegó el gobierno y dijo, vamos a ver si podemos mandarles unos cheques para que ustedes gasten esa plata? Y lo digo así porque en muchos países, creo que en el resto de países del mundo, esto es algo como, ¿qué? Sí, aquí eso sucedió, pero apenas escuchamos, van a mandar un dinerito, yo no me acuerdo cuánto fue por persona. ¿Alguien se acuerda? 600 por persona. ¿600 por persona? Ok, bueno. Y que van a mandar un dinerito y nosotros, ay sí, que ojalá sea cierto, pero esa noticia se dispersó rapidísimo. ¿Por qué? Porque esperábamos que fuera cierto. Es más, cuando recibimos los cheques dijimos, sí es cierto, recibí el cheque. Algunos pagaron el arriendo, otros compraron comida, otros se compraron bolsos. Sí, amén, alguien dijo aquí, sí, amén. No, eso no se hace. Ese se llama estímulo económico, no estímulo de bolsos y zapatos. Ok, anyway, no estamos hablando de eso. Así que cuando se anunció el nacimiento de Jesucristo, fueron buenas nuevas. Buenas nuevas, ¿por qué? Porque el mundo estaba como está hoy. Ellos estaban oprimidos, bajo un imperio, y un imperio donde obviamente el que gobierna hace lo que quiera. Si ustedes me ven en Venezuela, si me ven en Cuba o en otros países así, eso es lo que estaban viviendo en esa época. No era una buena situación, no era una buena situación ni económica, ni social, ni religiosa tampoco. ¿Por qué? Porque en el buen sentido de la palabra, durante 400 años, cuando Malaquías dejó de escribir profecías, durante 400 años
supuestamente Dios no se manifestó de ninguna manera, supuestamente. Entonces el pueblo, los hebreos, no escuchaban de su Dios, de nuestro Dios, por 400 años. Entonces fueron buenas nuevas, pero ¿cómo decían que eran buenas nuevas? De gran regocijo. Mucho mejor regocijo, mucho más regocijo de que van a llegar los cheques del estímulo económico, mucho más grande que eso, porque estaban hablando, va a llegar el Mesías, va a llegar nuestro Salvador, va a llegar nuestro Rey, por fin vamos a ser libres. Viene nuestro Rey. Pero no solo eso, sino que decía para todo el mundo, y esta fue la partecita que empezó esto. Los que estamos estudiando Hechos, nos estamos dando cuenta, wow, no eran tan buenas noticias. Pero el ángel anunció, son buenas noticias de gran regocijo para todo el mundo. Qué buenas noticias. Así que siendo tan bueno, ¿por qué tanta resistencia entonces? ¿Por qué tanta resistencia a este mensaje? ¿Por qué tanta resistencia incluso cuando nosotros vamos y hablamos y decimos vamos a celebrar la Navidad? O no digas Merry Christmas. Ahora tienes que decir cualquier otra tontería. Happy Holidays. No, yo no soy Santa Claus. Yo vengo a decir bien, las buenas noticias es que Jesucristo nació y al que le gustó bien y al que no le gustó, sigo orando por esas personas, está bien. ¿Por qué? Porque la versión original no fue llamada la Biblia. La versión original no fue llamada la Biblia. La versión original de ese libro, de esa recopilación de libros y cartas fue llamado el Evangelio. El Evangelio. Eran 3 palabras, la bendición de Dios. La bendición de Dios. Así fue que se conoció lo que nosotros llamamos hoy Biblia. Godspell se conoce en inglés, pero se traduce en realidad y la palabra está ahí en el griego, las buenas nuevas. En realidad, la Biblia, por eso lo llamamos las buenas nuevas del Evangelio, porque son buenas nuevas. Porque lo que vamos a celebrar en realidad en esta Navidad son buenas nuevas de regocijo, son buenas nuevas que nos ayudan a, miren, de aquí, ¿quién no tiene problemas? Levante la mano. Entonces estamos en la iglesia adecuada, ya los que nos están viendo también. ¿Quién no tiene problemas? Creo que todos estamos, y especialmente en el día de hoy estamos pasando por unas situaciones tan complicadas que lo único que podemos decir es tengo esperanza en mi Dios. Y sé que vamos a salir de esta. No por lo que yo soy, no por lo que mi esposa es, no porque la iglesia es, sino porque Dios es grande y es maravilloso, ¿verdad? Esas son buenas nuevas y eso es lo que vamos a ver. En otras palabras, en el primer siglo, cuando lo divino se encuentra con lo humano, cuando Dios se encuentra con el hombre, ¿a través de quién? De Jesucristo. Cuando vemos ese nacimiento, ¿en dónde? En un pesebre, en lo más bajo, ni siquiera, no pudieron encontrar ni un hotel. Estuvimos viendo una película hermosísima con Pili precisamente el martes, o no, el día que haya sido. Ver María y José, porque a veces uno se pierde esos, limpiando el pesebre, el establo, cómo levantaba entonces, que hay en un establo animales y que dejan los animales en el piso. El excremento, gracias porque no me acordaba la palabra, el excremento cómo la limpiaba con una pala, ¿para qué? Para que entonces ahí naciera nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor de señores. Dios. Lo divino se encuentra con lo humano. Pero esas noticias era algo que necesitaba todo el mundo. Porque esto les iba a ayudar a ellos y nos ayuda a nosotros a entender primero quién es Jehová. Y cuando habla la palabra y cuando habla Jesucristo de Jehová y la ley de los profetas, está hablando precisamente de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué el Antiguo Testamento? Porque ese pueblo que había salido de Egipto necesitaba una estructura, y lo he dicho varias veces, una estructura social, económica y religiosa. Ellos necesitaban entender, ahora somos libres, pero ¿cómo vamos a vivir? Porque libertad total no existe. Libertad total es tiranía. Si yo soy libre de hacer lo que a mí me plazca, me convierto en un tirano. Y alguien dijo, muy cierto, mi libertad acaba donde empieza la libertad de la otra persona. Entonces, ¿qué está sucediendo? Las enseñanzas de Jesús fueron algo que quedaron metidos en el Imperio Romano, en la gente que estaba ahí y la gente que iba al templo. Porque esas enseñanzas entonces contrastaban contra todo lo que ellos habían entendido y aplicado por todas sus vidas.
¿Qué pasa entonces cuando nosotros escuchamos buenas noticias? Nos inclinamos hacia ellas, ¿verdad? Estoy seguro que Roberto me va a preguntar, ¿es cierto lo del azúcar? Se inclina uno hacia ellas, son las buenas noticias, se inclina uno porque yo quiero escuchar buenas noticias. ¿Qué pasa hoy con los jóvenes? Especialmente con los jóvenes. Los jóvenes especialmente, la gente ya no quiere inclinarse a esta verdad que estamos hablando hoy. Simplemente porque piensan que estas no son buenas nuevas. ¿Y saben por qué piensan que no son buenas nuevas? Porque lamentablemente, de pronto ellos, o tú, o los que se han alejado del Señor, escucharon o se toparon con algunas personas que dicen creer, pero que tienen una versión de la fe y del cristianismo y del mensaje de Jesús completamente errada a lo que es el verdadero mensaje de Jesús. Y cuando nosotros vemos esto, ahí es cuando nos apartamos. Cuando nosotros vemos esto o cuando nosotros esperamos cosas diferentes acerca de lo que es realmente el cristianismo, nos apartamos. Yo necesito que Dios me bendiga, no necesito que Él me pida nada. Necesito que Dios me bendiga, me bendigo, ya me voy. No necesito nada más. Esta semana estaba hablando con alguien y me dice, estoy aterrado. Me decía, estoy aterrado, hermano. Es que imagínense, ¿a qué ha llegado esto? Me dice, ¿a qué ha llegado el cristianismo? Le dije, ¿qué pasa? Me dice, donde yo estoy viviendo, él está en una situación donde le tocó arrendar una alcoba. Dice, donde yo estoy viviendo, la dueña de la casa resulta que es lesbiana y se casó con otra, se juntó, lo que sea, con otra lesbiana. Y resulta que las dos son ministras del evangelio, pastoras. Entonces yo le dije, ojo con esto. Está bien, Roberto. Ojo con esto. Una cosa es que se hagan llamar cristianos y otra que realmente sean cristianos. Una cosa es que uno diga, yo estoy siguiendo a Cristo, y otra cosa que realmente estemos siguiendo a Cristo. Entonces no puedes decir que ese es el cristianismo, pero saben que esas son las noticias que muchas de las otras personas que no entienden el evangelio, que no conocen de Jesucristo dicen, yo no voy a eso. Yo no voy a eso. El apóstol Lucas, es una introducción larga, pero el apóstol Lucas compartió tantas cosas de Jesús que él empezó a recopilar todas esas noticias, todo lo que sabía de Jesús. Quiero saber más de Jesús. Incluso la película que fuimos a ver con Pili, ya dicen que en el año más o menos 40 después de Jesucristo, y aparece una escena de María, obviamente esto no es bíblico, pero me imagino que él se lo imaginó así, el que creó la película se lo imaginó, de María encontrándose con María, la madre de Jesús, encontrándose con María Magdalena. Se encuentra con María Magdalena y le dice María Magdalena, te vas a ver con Lucas, ¿verdad? Le dice, sí, muéstrale esto. Esta fue la oración que yo hice el día que nació. La Magnificat, ok. Y es la que aparece en la Biblia, precisamente. Entonces, miren cómo nos deja saber Lucas lo que él descubrió. Se me fue una. Ok. Dice, en Lucas 16 dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Lo que les estaba diciendo, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista estaba bautizando a las personas y cuando ve a Jesucristo dice, ahí viene el Cordero, este es el Cordero sin mancha? Entonces se proclamó hasta ese momento. Pero estas no fueron buenas nuevas. La ley y los profetas no fueron buenas nuevas de gran gozo para toda la humanidad como estábamos viendo. ¿Por qué no fueron? Porque lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento fueron buenas nuevas para los hebreos, quienes acababan de salir de Egipto. Eran buenas nuevas para ellos. ¿Por qué? Porque a través de esas buenas nuevas ellos descubrían, la ley y los profetas, ellos descubrían quién era Dios. ¿Y cuál era la estructura social, económica, militar y religiosa en la cual ellos deberían vivir como nación para poder sobresalir? Y Dios les había prometido que les iba a ayudar, que los iba a bendecir, y eso fue lo que vimos. Ustedes me obedecen, yo los bendigo. Eso fue lo que vimos en el Antiguo Testamento. Y si recordamos Lamentaciones o el libro de los jueces, lo que vemos es eso, una y otra vez, una y otra vez. Ellos no obedecieron, llegó el castigo. No obedecieron, llegó el castigo. Entonces no fueron buenas noticias para el resto de la humanidad, fueron buenas noticias para los hebreos. Entonces la venida de Jesucristo creó una transición
viene espectacular, fascinante. Y quiero que me sigan en todo esto, porque si no me siguen, se van a perder de una forma horrible. Entonces, en el verso 16 dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Después de Juan, se empiezan a anunciar las buenas nuevas. En otras palabras, está diciendo que desde que a este mundo llegó Jesucristo, las buenas nuevas del reino universal de Dios, los valores del reino de Dios, lo que realmente es valioso ¿qué es lo más valioso para Dios? Nosotros. Eso es lo más valioso para Dios. No los templos, no los sistemas religiosos, no las ofrendas, no, nosotros. Lo más valioso para Dios. Alguien decía, somos tan hermosos y somos tan valiosos para Dios que permitió que su Hijo muriera como murió. Así nos ama Dios. Entonces, las buenas nuevas lo que nos están diciendo es, Dios quiere que aprendamos a verlo a Él como Él es. Dios quiere ¿cómo es que Dios quiere que nosotros nos tratemos unos a otros? Y por eso dice, y todos se esfuerzan por entrar a Él. Es como decir, cuando la gente entienda lo que en realidad Dios está ofreciendo, pueda que no se convenzan de que es realidad, pero cuando oigan el verdadero mensaje, aún sin saber que es cierto, van a querer que sea cierto. Si nosotros proclamamos el verdadero mensaje, ellos van a querer que sea cierto. Cuando entiendan verdaderamente quién es Dios. Cuando entiendan que Dios es la persona más apropiada para mostrar, que Jesucristo es la persona más apropiada para mostrar el cuadro perfecto de Dios. Porque sin Jesucristo es imposible entender a Dios. La gente va a empezar a apoyarse a estas verdades y van a querer que sea verdad. Así que si las buenas nuevas no te cautivan, si lo que hemos escuchado como las buenas nuevas no te cautivan, puede ser que creciste con una versión del evangelio equivocada. O quieres creer en un evangelio equivocado. Un evangelio equivocado. Vengan y entre más pongan en el alfolí, Dios más les va a dar dinero. No se van tranquilos, no se enferman, porque si ustedes tienen fe van a ser sanados inmediatamente. No se preocupen por nada porque Dios los va a bendecir sin importar que Dios los bendice. Eso no es un evangelio. Esa no fue la versión original. Y lamentablemente en muchas iglesias eso es lo que se ve como el evangelio. Entonces, no fueron las buenas nuevas porque la versión original fue convincente. Fue tan convincente que miles y miles de personas murieron dando a conocer las buenas nuevas. Y de una forma horrible. Y no solo fue convincente, sino fue digna de ser contada. Eso es lo que sucede. En el primer siglo no se ven muchas historias de personas que hayan sido contadas. Les voy a decir por qué. Primero, porque no todas las personas sabían leer y escribir. No todas las personas sabían leer y escribir. Y segundo, los utensilios para escribir eran bastante costosos. Bastante costosos. Era un lujo poder escribir la historia de alguien. Y por lo general, la historia de alguien, ese alguien era el que pagaba al escriba y pagaba los utensilios para que contaran. El emperador César, cuente ahí cómo soy yo. ¿Y cómo aparece César? Gran César, César. Pero miren, las historias que conocemos, que fueron documentadas en los primeros siglos, son historias de personas muy ricas. Pero aparece este personaje. Tenemos el relato de la vida de Jesucristo. Él no era millonario. Perdón, no era nadie. No era nadie. Sabemos quién es, pero en ese momento era nadie. ¿Que nació en dónde? En Belén. ¿En dónde? En un pesebre. ¿Quiénes eran sus padres? Un José y una María. Es más, era un carpintero y María una niña. No era famoso. Era un trabajador de Galilea. Eso era Jesucristo, un trabajador de Galilea. Cuando su historia fue escrita, Jesús ya había muerto, ya se había marchado. Por eso es que es importante conocer realmente esto. Él no estaba en esos momentos para pagarle a nadie nada.
Y Lucas empieza a contar esa vida. Y en la primera palabra del Evangelio de Lucas lo que dice es algo que debería detenernos inmediatamente y ponernos a pensar, porque la primera palabra del Evangelio de Lucas en capítulo 1, verso 1 dice, muchos. Es lo primero que dice, muchos. Muchos, es la primera palabra que aparece ahí. ¿Cuántos son muchos? ¿2, 3, 4, 50, 60, 100? No sabemos. Pero mire lo que dice, sigue diciendo, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Es como decir, lo voy a escribir, pero muchos han tratado de hacer este relato. Mi relato no es el único, es lo que está diciendo. Como tampoco el relato de Mateo, de Marcos o de Juan. Nosotros hemos estado escribiendo esto. Muchas otras personas se han esforzado en relatar estos acontecimientos. En esa época escribir no era barato. Me imagino, entonces, primero la pregunta, ¿por qué muchas personas? Estoy seguro que Javier está cautivado con esto, porque esto es lo que estamos diciendo. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Por qué muchas personas están interesadas en contar la vida de una persona como Jesús? Porque en el primer siglo en Judea, algo significativo pasó, algo que transformó la humanidad, algo que nosotros hoy no, pero en esta Navidad espero que celebremos realmente. No se trata de los regalos, ni el cake, ni de la lechona, ni del pavo. ¿Hay pavo en diciembre? No, nada de eso, nada, ni el jamón, no. En realidad no sé cuál es tu versión del cristianismo, pero la versión original fue muy buena. Fue tan buena que la gente quería que fuera verdad. Fue tan buena que la gente que supo que era tan buena y que realmente era verdad, murió dando a conocer esa versión tan buena. Y en el verso 2 dice, tal y como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Entonces aquí estamos hablando, no me contaron un chisme, estoy preguntándoles a los que estuvieron ahí. Le estoy preguntando, eran testigos oculares, siervos de Jesucristo. En el verso 3 dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo. Teófilo, ¿quién era Teófilo? Yo no sé, ustedes no saben y tampoco saben. Simplemente parece que Teófilo era una persona de mucho dinero que le dijo, oiga Lucas, ahí le mando un dinerito, mándeme esto. Yo quiero saber más sobre esto. Y por eso Lucas le escribe esto. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado, Lucas no se quedó con solo lo que él había visto, él investigó más adelante. Todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Ahí, ya están, ¿son buenas nuevas? ¿Son buenas noticias? Sí. ¿Ya están agarrados? ¿Ya los agarré ahora sí con esto? Bueno, es lo que está diciendo Lucas. Estoy diciéndolo a todo el que pueda esta verdad. Estoy hablando desde el principio de la vida de Jesús. Así aparece Lucas, desde el principio. La verdad es que en realidad no sé quién es Teófilo. Y en el verso 4, ¿qué nos dice? Para que llegues a tener, ojo, plena seguridad de lo que te enseñaron. Nosotros lo hemos escuchado, pero no sé si alguna vez habíamos visto el Evangelio de Lucas de esta manera como lo estamos viendo hoy. Porque nos está diciendo, lo escribí, lo investigué, para que estemos seguros de lo que estamos, en lo que creemos. Deseo darte todos los detalles para que puedas conocerlas a fondo, el lujo de detalles. ¿No les parece fascinante hasta ahí? ¿No les parece encantador? Porque esta historia es digna de contar. Y esta historia es digna de contar porque es buena. ¿Pero qué tan buena es? Es tan buena que el perdón de los pecados sería anunciado antes de tiempo. Que tú puedes pedir perdón directamente, no vas a tener que tener intermediarios. No vas a tener que sacrificar más animales para tapar el pecado, no para limpiarte del pecado. Por eso dice la palabra condonar el pecado. Condón, para cubrir. No lo quita, no lo elimina, lo tapa delante de Dios. Los sacrificios eran para tapar esos pecados. Ahora puedes pedir perdón directamente a Dios. Y estas son buenas noticias. Y estas eran tan buenas noticias que harían temblar al templo y a los religiosos. Es más, hacen temblar a los religiosos del día de hoy todavía.
Por estas mismas razones que vemos a Jesús entrando a la casa de alguien adinerado. Y cuando entra a esa casa de alguien adinerado, cientos de personas entran también a esa casa porque querían escuchar el mensaje, qué era lo que iba a enseñar Jesucristo. Pero así como habían personas interesadas en saber cuál era el mensaje, habían religiosos que querían saber era cómo hacemos caer a este mentiroso. Entonces habían escribas, saduceos, habían fariseos, había una buena cantidad de personas ahí. Y mientras Jesucristo estaba enseñando en esta casa, se escucharon ruidos en el techo. Y entonces, después de escuchar ruidos en el techo, se ven que entra un haz de luz ¡ting! Por el techo. Y ese haz de luz, yo me imagino que todos, ¿esto qué está pasando con el techo? Yo me imagino que todos, Jesucristo y todos se quedaron callados. ¿Qué está pasando con el techo? Ese haz de luz se empieza a convertir en una luz más grande, más grande, más grande. ¿Qué eran? 4 personas, 4 amigos llevando al techo a un inválido, un parapléjico, que querían ponerlo en la presencia de Jesucristo y lo bajan. Dice la palabra que lo bajan y se lo ponen al frente de Jesucristo. Imagínense la cara de todas las personas, de los fariseos, de todos. Wow. Este hombre estaba enseñando algo que mostraba un Dios muy diferente al que ellos habían mostrado durante años, durante siglos. Este Dios no era no solamente un Dios que castigaba, sino ahora este es un Dios lleno de amor y de compasión. Y de pronto una de las razones por las que te has alejado de la fe o por la que no quieres creer es porque te han presentado un Dios diferente al que mostró Jesús. ¿Cuál mostró Jesús? Ponen a esta persona al frente de Jesucristo. Se queda mirándolo y según nos dice Lucas 5:20, Jesucristo lo mira con amor, lo mira con ternura y le dice, tus pecados quedan perdonados. ¿Se imaginan el parapléjico? Se queda mirando a Jesucristo, yo no vine para eso. Hey, yo no vine para eso. ¿Por qué Jesucristo? Tus pecados te son perdonados. Me imagino eso el paralítico. Qué pena, pero eso fue lo primero que me imaginé, el paralítico. Qué pena, pero yo no vine para eso. Una ayudadita. Él no había, ni siquiera había pedido que sus pecados, de pronto él ni siquiera sabía que había pecado. De pronto él ni siquiera había reconocido. Los amigos que lo bajaron por ahí, me imagino que se quedaron mirando uno. ¿Y ahora qué hacemos? Los religiosos inmediatamente. ¡Wow! Solo Dios tiene el poder de perdonar pecados. Eso es verdad. Pero solo Dios puede sanar a un paralítico. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? En el verso 24 dice, pues para que sepan que el Dios del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Miren lo que hace. Ellos pensarían, tenemos todo un sistema religioso para hacer eso. Tenemos todo construimos un templo para eso. Tenemos una ley ceremonial para eso. Tú no puedes solamente decir que alguien puede ser perdonado. Esa no es la forma. Jesús hizo esto para puntualizar quién es Él y mostrar quién es Dios. Levanta tu camilla y vete a tu casa, en el verso 25. Sí, yo sé que no viniste a eso. Levántate. Vete. ¡Wow! Esas son buenas nuevas. Esas son buenas nuevas. Las buenas nuevas no solamente que Él sana a los enfermos. Las buenas nuevas es que Él perdona los pecados. Que Él sabe cómo son nuestros corazones. Que Él conoce el corazón tuyo, el tuyo y el mío. Y sabe perfectamente que no somos corazones dignos ni personas dignas de una persona como Jesucristo. Esas son buenas nuevas. Porque el problema con el pecador y el pecado es el siguiente. Muchas personas y muchas veces dicen, yo no le hago mal a nadie. ¿Ustedes no han hablado con esas personas? Yo no le hago mal a nadie. Yo no robo, yo no mato, soy una buena persona, no necesito nada de eso. ¿Bajo qué estándar? ¿El estándar tuyo? No aquí. ¿El estándar de esas personas? Bajo ese propio estándar no le hacen mal a nadie, ni daño a nadie. Pero bajo el estándar de Dios sí le haces mucho daño. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el pecado? Pecado es lastimar a alguien, hacer algo. ¿Se acuerdan una vez que di una definición de pecado? Pecado es no hacer lo bueno. Así es sencillo.
Cuando nosotros lastimamos a alguien, estamos lastimando a alguien que Dios ama, no importa quién es esa persona. Pues es que es un ladrón, es un cochino, es un depravado, pero Dios lo ama. Y cuando lastimamos a una persona, estamos lastimando a alguien que Dios ama, estamos pecando contra Dios. Entonces no podemos decir, yo no le hago daño a nadie. Revisa tu corazón. Porque Dios tiene estándares mucho más altos de los que nosotros tenemos para poder siquiera pensar que no le hacemos daño a nadie, que no robamos, que no matamos. Porque nosotros pecamos contra Dios. Y la palabra dice claramente, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no dicen, no, pero en la iglesia La Esperanza, los que estamos aquí los domingos, no somos muy buenas. Y el pastor, ni para qué hablar. No, todos. Entonces, cada vez que escuchamos a alguien decir, yo no le hago daño a nadie más, después van a ver lo que voy a decir. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan buenas son esas nuevas? ¿Qué tan buenas son? Así de bueno, mira. De acuerdo con Jesús, cualquier persona, sin importar su pasado, su presente, sin importar el tamaño de su pecado, cualquier persona puede llegar a Él, pedirle perdón y seguirle. Cualquier persona. Son buenas nuevas. Tengo otra historia. Qué verdad que me voy a demorar un ratito, pero es que esto es tan bueno. Y la historia nos la comenta la Biblia. Es que Jesús y sus discípulos van por el camino y se encuentran entonces con un retén. No sé cómo le dicen ustedes en sus países, un peaje, un retén, un toll, un toll. ¿Sí? Pero en esa época los tolles no eran, póngale la tarjeta al carro y siga, no. En esa época eran unos soldados romanos con unas lanzas. Entonces los soldados decían, ¿usted cómo para dónde va? No decían así a lo colombiano, ¿no? ¿Usted cómo para, su merced para dónde va? No. Estaba ahí los soldados romanos, entonces si usted quiere seguir para allá, tiene que pagar un impuesto. Y estaba Jesucristo con sus discípulos. Se encuentran a Leví, el recaudador de impuestos. Más odiado. No lo quería ni la mamá. No lo quería nadie. Nadie, él era recaudador de impuestos. No lo quería nadie en la sociedad. Era tan odiado a esta persona que la única persona con la que él podía pasar tiempo era con otro recaudador de impuestos. Así, no, es en serio. Era la única forma en que él podía pasar un ratico con alguien, un recaudador de impuestos. Venga, pasemos tiempo juntos. Eran ceremonialmente impuros, sucios, cochinos. No podían ni siquiera entrar al templo porque era recaudador. En Lucas 5:27, mire lo que hace Jesucristo. ¿Qué le dice? Sígueme, le dijo Jesús. Me imagino que le vi, estas son las cosas que yo me imagino. Ustedes saben, me imagino tantas cosas. Me imagino que Leví se quedó mirando. Ningún rabino, ningún rabí me ha dirigido a mí la palabra. Soy tan odiado que es más, me utilizan para sus sermones. Yo soy el ejemplo en los sermones cuando digan, nunca se conviertan como esos recaudadores de impuestos. No se vuelvan como esas personas. Yo creo que soy lo peor de lo peor. Todo el mundo sabe lo que hago para vivir. Ellos recaudaban los impuestos para el Imperio Romano, pero por decir algo, si tenían que recaudar $5, ellos pedían 7 y se quedaban con 2. Todo el mundo lo sabía. Hasta los romanos sabían, con tal de que le diera lo que le correspondía. Pero Jesucristo le dice, sígueme, tal y como estás, en este preciso momento, sígueme. ¿No son esas buenas nuevas? De que a pesar de todo Jesús le invitó inmediatamente a que le siguiera. ¿Pero a dónde? Aquí viene lo bueno. ¿A dónde vamos? Y los discípulos me imagino que se miraban entre ellos, y ahora ¿para dónde vamos con este recaudador? Ahora sí, desde que está un pescador y que es un medio doctor y ahora que vamos, ¿no? Y ahora un recaudador de impuestos. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde quería Jesús que lo siguiera? A la casa de Leví. Vamos a entrar a la casa de este pecador. Vamos a entrar a la casa. Me imagino que los discípulos se quedaron mirando. Yo no voy a entrar a la casa de ese tipo. Van a ver, yo no quiero que estar en ese grupo de personas no gratas. Ya no nos quieren desde que estamos con Jesús. Pero al menos nos miran. Pero cuando entremos a esta, hasta aquí llegamos. Y los fariseos, de acuerdo a lo que dice la palabra,
miran a Dios, a Jesucristo y dicen, este hombre dice venir de Dios, pero esa no es la forma en que Dios opera. Era lo que ellos pensaban. Esa es la forma en que Dios opera. Esa es la forma en que te ha llamado a ti una y otra vez. Si tú te has separado un poco, en este preciso momento Dios te está diciendo, sígueme. No importa lo que has hecho, sígueme. Yo tengo planes para ti, sígueme. ¿Por qué? Porque dice, yo no he venido, en el verso 32, no he venido a llamar a los justos. No he venido por los que creen que no han hecho mal a nadie. Es que Jesucristo no vino tú piensas que no le has hecho mal a nadie, que no necesitas nada. No, yo no vine por ustedes. Yo no vine a llamar a los justos. No he venido por los que creen que no han pecado. No he venido por los perfectos. Los que nunca cometen nada que les haga avergonzarse, que les haga sentir culpables. No he venido por ellos. He venido por las personas honestas. Porque sigue diciendo, sino a pecadores. Personas honestas. Somos pecadores. Necesitamos a un Dios, Jesucristo, un Salvador, un Redentor. Necesitamos. Somos pecadores. Las personas que creen que hay un estándar mucho más elevado que el del que nosotros pensábamos. Viene por las personas que saben que no son tan buenas, pero que pueden ser mejores. Y por eso estamos aquí hoy. No somos buenos, no somos perfectos, pero podemos ser mejores. ¿Verdad, iglesia? Amén. Y dice, ¿pero para qué viene por los pecadores? Para que se arrepientan. Luego no tenemos que llegar a la presencia del Señor todos los días. Esta mañana temprano, bien temprano, antes de que Pili se diera cuenta que me desperté, ustedes saben cómo es la situación en la casa, no es muy... Yo me desperté como a las 3:30 y yo me quedo mirando, uy, las 3. Y yo dije, no, mejor no me muevo. Pero me desperté tempranísimo y empecé a orar, Señor, perdona mis pecados. Es que yo no soy digno de estar parado aquí para decirles a ustedes, miren, todos tenemos una esperanza, todos tenemos a nuestro Jesucristo. Yo no soy digno de hacer eso. Lo que más me maravilla de Dios es que llamó a una persona como yo, conociéndome a mí, para proclamar las buenas nuevas. Eso me maravilla. Y lo que Dios quiere y lo que Jesucristo nos está diciendo una y otra vez es que Él quiere que nosotros veamos a todo el mundo bajo una perspectiva diferente. Que cambiemos la forma de pensar de nosotros mismos para cambiar la forma en que vemos a Dios. Que nos podamos conectar con nuestro Padre Celestial para que cambiemos de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, porque es que de afuera hacia adentro, ¿saben qué es tan fácil? Me tiño el pelo, me pongo corbata y me veo así, lindo. Lindo. Y trato de ser lindo para todos. Y hasta cambio el tono de voz para que nunca se den cuenta si alzo la voz o no, especialmente en la casa. La pregunta es esta: ¿qué tan bueno es esto? ¿Qué tan bueno es esto? Bueno, esto se pone mejor cada momento, ¿verdad? Porque los seguidores de Cristo no fueron solo invitados a ser buenos. Ellos no, ni tú, ni yo, estamos invitados a ser buenos. Nadie aquí está invitado a ser bueno. Nosotros estamos invitados a hacer lo bueno. Porque es que bueno, yo a veces, no, miren, son pocas las veces, pero voy a poner esto como ejemplo. A veces me miro al espejo y digo, yo soy muy lindo. Pero ese es mi criterio. Ese es mi criterio de belleza. Yo soy muy lindo. Pero yo tengo una esposa preciosa. Y el criterio va bien, porque yo le he preguntado a varios, ¿es cierto que está linda? Sí, está linda. Ah, bueno, entonces sí está linda. ¿Ok? Entonces nosotros estamos llamados a hacer lo bueno. Jesús no empezó por decir, ustedes tienen que ser buenos. Jesús empezó diciendo, síganme. Les voy a mostrar quién es Dios. Les voy a mostrar quién es Dios. Jesús dijo, si me vas a seguir, si vas a ser como yo, si vas a vivir tu vida de una manera que abrace los valores del reino de Dios aquí en la tierra, sígueme. ¿Qué dijo él? Quiero que hagan lo bueno. Pero él lo hizo de una forma bien diferente a lo que ustedes y yo pensamos. En Lucas 6:27, la parte B dice, hagan bien a quienes, a quienes los odian. Oh, no. Oh, no. No, porque es que
Si me odia, lo que le voy a dar es un buen, porque me odia. Eso es hacer lo bueno. ¿Qué más dice en el 28? Oren por quien los maltrata. Oh, no. Oh, no. ¿Quién hace eso? Dirían ellos. Jesús diría, esperen, les voy a enseñar algo de Dios Padre que nunca habían entendido o aprendido antes. Lucas 6:33. ¿Qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quien les hace bien? Nos portamos bien con los que nos hacen bien, ¿verdad? ¿Qué mérito es ese? Si eso lo hace todo el mundo. En el verso 35, ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. ¡Wow! No solo dicen hagan bien, sino préstenles plata. Hagan el bien a sus enemigos. En este momento en que el mundo dice no puede ser posible, en este preciso momento y en ese momento cuando Jesucristo dijo eso, no puede ser posible, porque la palabra decía al que ojo por ojo, diente por diente. En el verso 35, la parte B dice, así tendrán una gran recompensa, y mire cómo dice, y serán llamados hijos del Altísimo. Ahí nos convertimos en hijos de Dios. Ahí es que nosotros podemos celebrar la Navidad porque decimos son buenas nuevas. Estas sí son espectaculares, porque es en el momento que nos está diciendo a todos aquellos que los maltratan, que los odian, que dicen que usted está gordo, calvo y feo. A esos son los que usted tiene que decirle, Dios, estoy orando por ellos. A esos. Porque dice, porque Él es bondadoso con los ingratos y los malvados. Tú estás representando a Dios. Eso era lo que decían los discípulos. Tú estás representando y me estás diciendo que Dios es compasivo con las personas ingratas y malvadas. Y la respuesta es, wow, sí, y son buenas noticias. Sí son buenas nuevas, ¿verdad? Esas sí son buenas noticias. ¿Saben por qué? Porque yo he sido desagradecido, estoy hablando de mí, he sido desagradecido, he sido malvado. Pero Dios es extraordinariamente misericordioso con los ingratos y los malvados. Si no me creen, mírate a ti hoy mismo. Y yo me miré esta mañana. Sí, Dios es misericordioso conmigo. Soy ingrato y soy malvado. Pero lamentablemente los cristianos no somos conocidos por ser amables, ni misericordiosos, y especialmente con las personas de afuera. Y por eso nos llaman hipócritas. Nosotros no estamos llamados a aceptar al pecado, no. Estamos llamados a hacer lo bueno. No estamos llamados a ayudarles a pecar. ¿Van a abortar? Yo les presto la plata. No. ¿Van a vivir juntos sin casarse? Yo les ayudo, yo les doy un apartamentico. No. Nosotros estamos llamados a hacer lo bueno. El problema es que muchos cristianos durante muchas generaciones se han contentado con creer. ¿No se han dado cuenta que esos que dicen que son buenos dicen, yo creo en Dios? Eso no sirve para nada, porque Jesucristo no llamó a que le creyéramos, llamó a que le siguiéramos. Él no dijo crean, Él dijo síganme. Y si revisamos los evangelios, todo lo que Jesucristo dijo fue cierto. Y todo lo que Jesucristo dijo que iba a pasar, va a ser cierto. Por eso lo estamos esperando nuevamente. Y qué rico que llegara en este preciso momento y se acabara todo esto. ¿No les parece? Pero qué feo, porque muchos de nuestros familiares todavía están ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesucristo? Lucas 6:36, sean compasivos así como su Padre es compasivo. Sean compasivos. Y la verdad es que no hay verdaderos seguidores de Jesús que se crean buenos. Si tú te crees bueno, estás en problemas. ¿Sabes por qué? 1 Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si tú en este preciso momento piensas que tú no eres un pecador, estás en graves problemas. Y eso es lo grave con muchas iglesias y muchos pastores y muchos líderes de iglesias. Soy tan perfecto que no dicen sigan a Jesucristo, sino síganme a mí.
porque yo sigo a Jesucristo. Ya viene contaminado ese mensaje. Lo que significa que Dios está atendiendo nuestra mayor y fundamental necesidad. Tú y yo y ustedes necesitamos un Salvador. Y para eso vino a nacer Jesucristo. Lucas 2:11, entonces, ¿qué dice? Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. Nuestro Salvador, nuestro Dios en el cuerpo de Jesús. Y tal como comentó Javi en la prédica el domingo pasado, al final de la historia que había sido presagiada 730 años en Isaías, se empieza a cumplir todo ahí, en ese preciso día. La personificación de la bondad, la personificación del amor, la personificación de la excelencia en ese bebé. Esas son buenas nuevas, ¿verdad, iglesia? Esas sí son buenas nuevas. En Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer como cristianos, como seguidores de Jesucristo. Entonces la pregunta que nos debemos hacer si realmente es esta: ¿es eso bueno? ¿Es bueno para tu familia? ¿Es bueno para ti? ¿Es bueno para mí? Lucas lo creyó, Mateo, Juan, Pedro, Pablo lo creyeron. Y por eso vimos en Lucas 1:1. Muchos lo creyeron, muchos lo creyeron. ¿Saben por qué? Porque vieron la versión original que fue llena de buenas nuevas. Eso es lo que vamos a celebrar. Espero que nosotros como iglesia celebremos las buenas nuevas. Se las entreguemos a las personas. Seamos buenos. No se trata de los regalos. Si tú lo crees y las vives, ve y compárteselas a todo el mundo. Porque el mundo de hoy necesita esas buenas más que nunca. ¿Verdad? Padre Celestial, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque empezamos esta serie sabiendo que es bueno, es agradable, es perfecto. Eres tú, Señor, en la forma de un hombre llamado Jesús. Es la única forma en que nosotros de verdad podemos tratar de entender qué tan grande, tan maravilloso eres tú. ¿Sabes qué, Señor? No puedo orar sin decirte gracias, Señor. Gracias porque, como le decía a la iglesia, como le decía a las personas que nos ven por internet, gracias, Señor, porque a pesar de que tú me conoces, me llamaste para servir. Gracias, Señor, porque muchos de los que están acá, tú los conoces y les has llamado para servir, Señor. Porque tú sabes perfectamente quiénes somos nosotros. No podemos ocultar nada para ti, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Te amamos. Ayúdanos a ser buenos. No a nuestro parecer, al tuyo, Señor. Ayúdanos a ser buenos, Papito Dios. Bendice a todas las personas que están acá y a todos los que nos escuchan, Señor. Te lo pido por favor en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.